Este vídeo es la segunda parte de una serie en donde estoy hablando de dificultades bastante comunes que se presentan cuando uno está aprendiendo una segunda lengua. Entonces, primero que nada, al final de este vídeo lo que voy a hacer es dejarles un enlace en el que les llevará al primer vídeo, en caso de que estén interesados y o no hayan visto ese primer vídeo, ¿de acuerdo? Muy buenas noches a todo el mundo, mi nombre es Andrés y ¿por qué es tan importante el saber identificar las dificultades que uno pueda tener cuando uno está aprendiendo una segunda o una tercera lengua? Pues muy sencillo. El problema lo que ocurre aquí es que muchas veces cuando estamos aprendiendo hay momentos en los que estamos progresando muy rápido y hay otros momentos en donde sentimos que estamos estancados, ¿no? Entonces, en este vídeo básicamente yo lo que hago es, el vídeo previo enumera 7, digamos, desafíos comunes que tienen lugar cuando uno está aprendiendo, ¿no? En este vídeo, sin embargo, voy a ir a través de los seis restantes, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar, ¿por qué es tan importante, pues, más o menos saber identificar cuáles son los problemas o los desafíos más comunes que uno pueda tener cuando uno está aprendiendo una segunda lengua? Muy simple. Cuando uno se siente estancado es importante saber identificar cuál es la causa de ese estancamiento, ¿no? Entonces, el saber esa causa, pues, hace mucho más fácil el proceso de reaccionar a eso, ¿no? De saber qué es lo que uno podría hacer, qué acción uno podría tomar a fin de solucionar el problema, ¿vale? Entonces, voy a ir a ello. Uno de los problemas principales, una de las situaciones más comunes que suelen darse cuando uno está aprendiendo una lengua es un modelo incorrecto. Aquí lo que yo quiero decir con modelo incorrecto es que muchas veces pues estamos expuestos a un inglés de la calle, ¿no? A un inglés que básicamente no es formal, no es correcto, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Hay inglés formal e inglés informal como cualquier lengua. Sin embargo, podríamos estar expuestos a un inglés donde se habla de manera incorrecta, aunque el estilo sea informal, ¿de acuerdo? Entonces eso es una causa porque muchas veces nos enfrentamos con dificultades, ¿no? Cuando en nuestro progreso a la hora de mejorar el inglés, ¿de acuerdo? El segundo es inconsciencia, ¿no? Este es el segundo problema. Y esto es muy sencillo. Lo que quiero decir con esto es que si no sabemos algo, si hay algo que no sabemos, algo de lo que no somos conscientes, algún elemento gramatical o alguna regla o lo que sea de la que no somos conscientes, pues obviamente lo más normal es que nos equivoquemos, ¿no? y que se presente, que básicamente se convierta en un problema. En tercer lugar, estaría lo que yo llamaría un guión alternativo. Y esto básicamente lo que significa es, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, imagínense que una persona de Japón está intentando aprender español, o un árabe intenta aprender inglés. Entonces, lo que quiero decir es que fíjense que cuando uno escribe en japonés la caligrafía es diferente, ¿no? Cuando uno escribe en árabe, pues la caligrafía es diferente, ¿no? El procedimiento, el modus operandi es muy diferente, con lo cual eso es una dificultad añadida, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Que está aprendiendo una segunda lengua. Imagínense, ¿no? No solo yo tengo que aprender la nueva lengua con diferentes reglas, etcétera, sino que también tengo que aprender la caligrafía, ¿no? El alfabeto, etcétera, etcétera. Entonces, esto es otro de los problemas que se presentan cuando uno está aprendiendo una segunda lengua, un posible problema, ¿no? La presión, eso sería el cuarto, ¿no? La cuarta dificultad, es la presión, estar bajo presión, ¿no? Por ejemplo, como todos ustedes saben, hay diferentes tipos de lenguaje, ¿no? El lenguaje puede ser formal, informal, pero también hay muchos tipos de circunstancias, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy aprendiendo inglés, ¿no? O cualquier otra lengua, no es lo mismo, por ejemplo, hablar con algún amigo o amiga mía
que a lo mejor, por ejemplo, imagínense que, que yo he conocido a una chica y en un momento dado la chica me lleva a su casa a presentarme a su familia, ¿no? Entonces en esta situación yo voy a, especialmente, ¿no?, cuando tengo que conocer a la madre probablemente al padre especialmente, ¿no?, yo voy a sentir una gran presión a la hora de expresarme, ¿no?, o incluso a la hora de escribir, ¿no?, cuando le tenemos que escribir digamos una carta a, pues yo que sé, a un profesor, ¿no?, escribimos una carta a alguna institución, ¿no?, donde tenemos que utilizar un estilo que requiere más precisión, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, pues, la presión de las circunstancias pues puede llevarnos a ocasionarnos problemas, ¿no? La penúltima dificultad es el estilo de lenguaje, ¿no? Y de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, hay diferentes estilos de lenguaje, ¿no? Estilo formal, estilo informal, ¿no? Cada circunstancia implica un estilo diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo verme obligado a escribir una carta en inglés, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo verme obligado, al ejemplo de antes, ¿no?, a tener que hablar con la familia, con el padre de la novia, ¿no? Y eso obviamente pues crea puede crear una ansiedad y una dificultad, ¿no? Obviamente, ¿no? Con lo cual el estilo de lenguaje que utilizamos, ¿no?, muchas veces que puede ser, pues eso, ¿no? Hay muchas veces en donde la fluidez es más importante, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando con gente con la que nos sentimos muy cómodos, ¿no? Pero después hay otras circunstancias en donde tenemos que ser más que fluidez, necesitamos precisión, ¿no? Necesitamos observar bien las reglas de la lengua que estamos aprendiendo, ¿no? Con lo cual eso es otra dificultad añadida, ¿de acuerdo? Y finalmente la carencia de práctica. Y en este caso, en el vídeo, si recuerdan, en el vídeo primero, pues uno de los puntos que yo toco es el olvido, ¿no? En donde yo dije que el olvido claramente o muy probablemente sea porque hemos aprendido algo pero después pues no lo practicamos por la razón que sea, ¿no? Entonces, en este caso, pues volvemos a la misma, la carencia de práctica, ¿no? Y hay un ejemplo, hay un ejemplo que a mí personalmente me parece absolutamente relevante en relación a este punto, ¿no? Imagínense, ¿no? Hay gente, obviamente todos somos diferentes, ¿no? Entonces todos tenemos más talento para unas cosas y menos talento para otras cosas. Hay cierta gente que tiene muchísimo talento a la hora de aprender lenguas nuevas, ¿no? Es muy fácil para ellos cogerlo, ¿no?, y hacerlo, ¿no? Sin embargo, yo personalmente opino que si por un lado tenemos a alguien que tiene mucho talento natural, ¿no?, y después por otro lado tenemos a otra persona que no tiene tanto talento natural o muy poquito talento natural, pero sin embargo esta persona practica mucho, yo personalmente creo que la persona con poco talento natural, pero que es dada a practicar, tiene la disciplina de practicar y siempre busca la manera de ensayar lo que ha aprendido, yo creo que al final es esta la persona que normalmente acaba llevándose el gato al agua, ¿no?, y acaba progresando más rápido, ¿no?, y llegando más lejos, ¿no? Es, por ejemplo, como el futbolista Cristiano Ronaldo, ¿no? Una vez, en una entrevista, a él se le pregunta, ¿no?, ¿en qué porcentaje usted cree que el talento natural es importante y en qué porcentaje usted cree que la práctica es importante? Y esto es lo que él respondió, ¿no? Él lo que dijo es que es 5% talento natural, 95% práctica, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y nada, esto es todo por esta serie de vídeos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. No se olviden de suscribirse a este canal si no lo han hecho aún y les interesa. Y como siempre, un cordial saludo a todos y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo. Chao.